E histología clínica de los órganos del aparato reproductor interno femenino. Vamos a comenzar entonces con ver pues esta imagen en donde nos muestra las relaciones que tiene el útero con los órganos vecinos. Ustedes ven que en su parte anterior tenemos la vejiga y en su parte posterior tenemos el recto. En su parte inferior está en contacto con la vagina y bueno, en su parte superior estará en contacto con los intestinos delgado y también con el colon. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la posición normal del útero? Hacia... Ajá, pero ¿cómo se llama? Sabemos que el útero, como ustedes observan en la imagen, está como abrazando a la vejiga, pero tiene un nombre específico. ¿En anteroversión, doctora? En anteroversión, muy bien. Entonces, si estuviera en anterior, pues solamente estaría como acostadito, ¿no? Hacia adelante de la vejiga, pero si ustedes ven, está abrazando a la vejiga, mi mano izquierda es la vejiga y este es el útero, entonces la abraza. Esto es anterodorsiflexión, ¿ok? Esa es la posición normal del útero. Bueno, vamos a continuar entonces, que tenemos que el útero, dependiendo, ¿verdad? Si es un útero gestante o un útero en una mujer en edad fértil, pues va a tener varias formas, o bueno, dos diferentes formas y tamaños diferentes, ¿verdad? También conforme a la edad gestacional. Pero en términos generales tenemos que el tamaño y la forma, pues este va a tener una forma piriforme, se va a dividir en dos partes mayores no equivalentes, y bueno, tenemos que el cuerpo es triangular y el cuello será cilíndrico. Las partes del útero, así simple, es fondo, cuerpo, istmo y cuello. Y bueno, tenemos aquí que el istmo toma una importancia obstétrica. El istmo es donde está apuntando mi cursor, si lo ven. Pues aquí nos dice que va a tener una importancia obstétrica. ¿Ustedes por qué se imaginan que el istmo toma esta importancia? Tengo entendido que ahí es donde se hace. Sí, a ver, Denis, si quieres. Ah, bueno, que tenía entendido que ahí es donde se hace la incisión para la cesárea. Exactamente, esa es la importancia obstétrica, pero entonces su otro compañero, quien quiera contestar, ¿por qué se hace ahí la incisión? ¿Por qué se imaginan que se hará en ese lugar y por qué no se hace acá en el cuerpo o por qué no se hace en el cuello? ¿Ustedes por qué se imaginan que se hace en el istmo? Creo que había leído que era por el grosor de la musculatura, algo así. Exactamente, porque a nivel del istmo, el útero no tiene tantas fibras musculares y más adelante vamos a ver por qué cobra relevancia en ese aspecto. Entonces ahorita lo vamos a ver, pero en simples palabras es porque el espesor de las fibras musculares es menor en este nivel. Bueno, después tenemos acá los cuernos que se encuentran casi en el cuerpo y en el fondo del útero y que aquí nacen los oviductos. Los oviductos pues no es otra cosa que pues el ducto, ¿verdad? De las trompas de falopio. Bueno, y entonces el útero en una mujer nulípara, quiere decir nulípara que no ha tenido ningún parto, ¿verdad? Y multípara que ha tenido muchos partos, o más de 3 partos, o 2. La nulípara, pues su útero va a tener una longitud de 6 a 8 centímetros con un peso de 50 a 70 gramos y el fondo y el cuello son equivalentes en cuanto a su longitud. La multípara, pues ya crece el útero de 9 a 10 centímetros de longitud. Esto es en unos úteros no gestantes. Quiere decir que después de que la mujer tiene bebés, pues ya el útero no vuelve a ser como era anteriormente. Sí, siempre se queda un poquito más elongado y también hay cambios significativos en el cuello uterino. El peso en aquellas mujeres que ya han tenido partos es mayor al 80 gramos y el cuello, pues este ya no va a ser igual, ¿verdad? La longitud del cuerpo con el cuello, o sea, en una mujer que no ha tenido bebés, el cuerpo, el fondo y el cuello tienen como una longitud similar. Cuando ya han tenido bebés, pues el cuello ya es un poquito más grande, hasta en un 33%. ¿Por qué? Por esto lo que les mencionaba, que ya cuando una mujer ha tenido partos, pues el cuello tiende a cambiar.
Bueno, entonces aquí vemos la cara anterior del útero, que esta pues sería su cara anterior, ¿verdad? Aquí está el istmo, y si ven cómo aquí también nos dice, o bueno, nos muestra pues esta forma del útero, ¿verdad? Que no está totalmente paradita, su lado lateral y su parte posterior. Bueno, el cuello uterino va a ser fusiforme, esto quiere decir que tiene un orificio interno y un orificio externo. En su segmento superior tiene una porción supravaginal y que yace por arriba de la inserción vaginal. En su cara posterior, está cubierto por peritoneo, ambos lados del cuello uterino. Aquí se insertan los ligamentos cardinales, que son los ligamentos más fuertes del útero, que son los que les dan sostén, y también toman relevancia estos ligamentos porque por ahí corren las arterias uterinas y un poquito más hacia la porción lateral de este mismo ligamento, pues corren los ureteros. Está separado de la vejiga por un tejido conjuntivo laxo y tiene un componente vaginal inferior, que sería su porción vaginal. Y antes del parto, el orificio cervical externo, esta es una abertura oval regular, y como ustedes ven en la imagen B, aquí ya vemos cuando una mujer ha tenido partos, cómo cambia este orificio de cervical externo de ser puntiforme, pues ya tiene esta forma de hendidura. Esto es totalmente normal. Cuando una mujer ya ha tenido partos, pues ya no está circular, ya ha tenido estas modificaciones, y entonces el cuello uterino pues se va a dividir en labio anterior y labio posterior. Bueno, en su porción del cuello distal al orificio externo, se va a conocer como ectocervix, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene diferentes epitelios. El epitelio del ectocervix, es plano estratificado no queratinizado. En el conducto endocervical, esta es solo una capa de epitelio cilíndrico secretor de mucina, que sería ¿verdad? El conducto endocervical. Y en el embarazo, el epitelio del endocervix se desplaza hacia afuera, hacia el ectocervix, y esto pues hace una zona de eversión. Este epitelio cilíndrico revertido puede ser sustituido por metaplasia escamosa, que es totalmente normal. Bueno, esta metaplasia va a bloquear las hendiduras endocervicales y da lugar a una acumulación de moco. También existen estas estructuras que se llaman quistes de Nabot, que son totalmente normales en algunas mujeres y que son de componente benigno. Algunos compañeros ginecólogos o algunos médicos que no se dedican a la ginecología, cuando ven cuellos uterinos como este de la imagen, pues les dicen que esto es una úlcera, y totalmente falso. Esta es una eversión. Quiere decir que el epitelio del endocervix ha salido al exocervix y se ve de estas características. ¿Por qué? Porque los epitelios son de diferente componente. ¿Ok? Entonces aquí en el cuello vamos a ver, cuando veamos los signos de embarazo, pues que podemos darnos cuenta sobre estos signos tempranos, donde aumenta la vascularidad del cervix y donde podemos encontrarnos los signos de Chadwick y de Hegar. Estos signos no son otra cosa más que coloración violácea en el cuello y en las paredes vaginales. ¿Qué pasa en el embarazo? Ay, perdón. En el embarazo, el crecimiento uterino pues se da por hipertrofia de las fibras musculares, tiene un incremento. ¿Se acuerdan que pesaba 70 gramos en una mujer que no está embarazada? Y posteriormente, al término del embarazo, el solo útero, es decir, la pura musculatura uterina, sin contar obviamente el feto y sin contar el líquido amniótico, pues va a tener un peso de 1,100 gramos al término del embarazo. Tiene un volumen total al final del embarazo hasta de 5 litros de capacidad, y el fondo uterino, va a ser una convexidad poco notoria y ahora se va a tornar cupuliforme. Aquí viene algo muy importante. ¿Se acuerdan cuáles son las partes del útero que ya les mencioné? Sí, doctora. A ver, Jimena, ¿cuáles son? Es cuerpo, istmo, fondo y cuello. Ok, cuerpo, fondo, istmo y cuello. Y cuando una mujer embarazada, ustedes ya ven, ¿verdad?, que
que el fondo pues ahora va a ser cupuliforme, quiere decir que va a formar una cúpula. Entonces ya cambia de nombre estas partes del útero y se convierten en segmento superior y segmento inferior cuando una mujer está embarazada. Entonces los ligamentos se van a observar durante el embarazo en los tercios medio y superior del órgano, aunque esto, pues la verdad es que yo nunca lo he visto que se noten a través de la piel o del útero de la mujer embarazada, pero bueno, la literatura lo menciona. Las trompas se van a elongar, obviamente, y los ovarios se van a observar sin cambios macroscópicamente, pero pueden estar un poquito hipertróficos. Ahora, hablando un poquito sobre el endometrio, pues sabemos que es la capa más interna del útero, es esta capa mucosa que va a revestir toda la cavidad uterina y pues está constituido por un epitelio superficial, glándulas y tejido mesenquimatoso interglandular. El epitelio está constituido por solo una capa de células cilíndricas densamente empaquetadas que yacen sobre una membrana basal delgada y que este epitelio pues va a sufrir cambios durante el ciclo menstrual. Las glándulas uterinas tubulares son invaginaciones del epitelio que se extienden en todo el espesor del endometrio hasta el miometrio. Histológicamente, el estroma del mesénquima va a variar durante el ciclo ovárico o el ciclo menstrual. Antes de la ovulación, surge la deshidrolización del estroma en la fase lútea media, después de la ovulación. Y el proceso de remodelación que constituye una preparación para el embarazo, incluyendo la transformación secretora de las glándulas uterinas y remodelación vascular. Quiere decir que si hay fecundación, pues estas glándulas van a sufrir esta remodelación para poder nutrir pues al embrión y posteriormente al feto. La estructura vascular va a estar dada por las arterias uterinas y ováricas y estas se van a ramificar y van a penetrar a la pared uterina hasta el tercio medio. Estas se ramifican en un plano paralelo y van a formar las arterias arqueadas. Después, las ramas radiales en un ángulo recto van a ingresar al endometrio y estas arterias arqueadas después se van a convertir en arterias espirales, regando el tercio medio y la superficie del endometrio. Entonces vemos, hablando del miometrio, que esta es una capa constituida por haces del músculo liso unidos por tejido conjuntivo. Las fibras miometriales van a estar entrelazadas y van a rodear a los vasos miometriales. Este es muy importante porque durante pues, el posparto inmediato, vemos que ya una vez que se expulsa el feto, el líquido amniótico, las membranas ovulares, la placenta, pues entonces el útero va a quedar como si fuera un globo desinflado, va a quedar aguadito y entonces de aquí nos vamos a ayudar de ciertos fármacos para que el miometrio empiece a contraer. Si ustedes se fijan en la imagen, pues casi no se ve, pero las fibras musculares se van a predisponer en forma de 8. ¿Por qué en forma de 8? Para que los vasos que se encuentran aquí en el miometrio, cuando el miometrio se contrae, pues hagan este efecto de cierre para que no haya, en los mejores de los casos, pues hemorragias obstétricas. Y es por eso entonces que aquí en el istmo cobra esta relevancia obstétrica, porque nosotros al incidir en el istmo para hacer en una cesárea pues y extraer al producto, pues bueno, no tenemos que cortar tantas fibras miometriales y disminuimos este riesgo de hemorragia. Bueno, el número de fibras musculares del útero va a disminuir de forma progresiva en sentido caudal y en el cuello el músculo constituye solamente el 10% de su masa. Hay más músculo en la pared interna y la pared anterior y la posterior en las partes laterales y durante el embarazo el miometrio superior presenta hipertrofia notoria y no así hacia el cuello uterino. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los ligamentos. Los ligamentos no es otra cosa más que estos medios de fijación y de sostén del útero. Estos son los encargados de que el útero permanezca en esta posición normal y que tengan este sostén y no bajen hacia la cavidad vaginal. Cuando los ligamentos ya no tienen esa fuerza o esa capacidad de sostener el útero, pues aparte del útero pueden caer hacia la vagina, órganos pélvicos, esto es lo que se conoce como el prolapso pues genital, que ustedes lo verán en quinto año en su clase de ginecología.
Vamos a hablar un poquito sobre los ligamentos redondos. Los ligamentos redondos, pues es este que les estoy señalando con el cursor. Este va debajo y por delante del origen de las trompas de Falopio, se extiende hacia los lados y desciende hacia el conducto inguinal. Termina en una porción superior del labio mayor y bueno, aquí cobra relevancia porque por este ligamento corre esta arteria, que es una arteria de la rama uterina llamada Samson. Entonces, aquí pues sí necesitamos tener mucho cuidado al momento de hacer alguna cirugía, como una histerectomía, porque, bueno, si dejamos este ligamento, aunque es tejido denso, conjuntivo, pues tenemos que recordar que surge esta arteria que es rama de la uterina. Bueno, embriológicamente corresponde al gobernaculum testis del varón y en pacientes que no están embarazadas su diámetro va de 3 a 5 milímetros, constituido por el músculo liso. Entonces, ¿alguien de ustedes sabe la arteria uterina de quién es rama? ¿De la arteria ilíaca interna, doctora? ¿Y la arteria ilíaca interna de quién es rama? De la ilíaca común. ¿Y la ilíaca común? De la aorta abdominal. De la aorta abdominal. ¿Ok? Entonces, esto cobra mucha importancia porque tenemos que tener muchísimo cuidado cuando una paciente está embarazada en el último trimestre, ya que ha tenido su bebé. ¿Alguien de ustedes sabe cuánto riego sanguíneo tiene al final del embarazo las arterias uterinas por minuto? ¿No? Ok. ¿Y qué cantidad de sangre tenemos normalmente así ustedes, yo, qué cantidad de sangre hay en nuestro organismo? De 6 a 7 litros. ¿De 6 a 7 litros? ¿O de 5 a 6 litros? De 5 a 6. De 5 a 6 litros. Entonces, hacia el final del embarazo, las arterias uterinas tienen una capacidad de irrigación de 500 a 600 mililitros por minuto. ¿Cuántas arterias uterinas tiene la mujer embarazada o la mujer, pues? Tiene dos, ¿no? Dos arterias uterinas. Dos arterias uterinas, una que va del lado derecho y otra que va del lado izquierdo. Y entonces, imagínense en un escenario en donde ustedes acaban de atender un parto y cada arteria uterina tiene una irrigación de 500 a 600 mililitros por minuto. Ustedes se enfrentan a una hemorragia posparto o una hemorragia obstétrica. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para que la paciente, o en cuánto tiempo la paciente puede morir desangrada? En 4 minutos. Ah, exactamente. Entonces, si ustedes no actúan rápidamente, la paciente puede morir en 5 o 6 minutos porque tenemos solamente 5 litros en nuestro organismo y cada arteria uterina tiene la capacidad de irrigar hasta de 500 o 600 mililitros por minuto. Entonces, si tenemos dos arterias uterinas, en un minuto la paciente va a perder de 1 a 1.2 litros. Entonces, esto cobra muchísima importancia, por eso ustedes deben de recordar de dónde viene la irrigación del útero. Y esto puede ser pregunta de examen departamental. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los ligamentos anchos. Los ligamentos anchos son estas hojas de peritoneo que estoy aquí enseñándoles con el cursor. Estos dos ligamentos se van a predisponer a manera de alas desde los bordes laterales uterinos hacia la pared pélvica, dividen la cavidad pélvica en un compartimiento anterior y en uno posterior. Cada ligamento consta de un pliegue de peritoneo, es decir, una hoja anterior y una posterior, y este peritoneo va a cubrir las estructuras que se extienden desde los cuernos, que es el mesosalpinx, el mesovario y el ligamento útero-ovárico. Entonces, el ligamento útero-ovárico, como su nombre lo dice, pues va del útero al ovario. El ligamento infundíbulo pélvico o suspensor del ovario, también este es peritoneo, que se extiende por debajo de la fimbria uterina.
Y los ligamentos cardinales o de McEnroe o cervicales transversos, estos dijimos que son los ligamentos más fuertes y que van a estar hacia los lados del cuello uterino, que también están constituidos por tejido conjuntivo y que se unen a la porción supravaginal del cuello uterino y que nace del plexo aórtico abajo del promontorio y del sacro. Entonces, estos cobran mucha importancia porque aparte de ser los más fuertes de esta estructura uterina, pues también por ahí corren las arterias uterinas. Entonces, las arterias uterinas no van a llegar de esta manera al útero, sino que van a nacer, o bueno, llegan por aquí, ¿verdad? Por el ligamento cardinal, y van a penetrar hacia el cuello. Entonces, de aquí, las arterias uterinas, al llegar al cérvix, suben para irrigar todo el cuerpo, el fondo y el istmo, todas las partes del útero. Ok, el parametrio, pues estos son tejidos adyacentes al cuello, los ligamentos uterosacros. Estos tienen una inserción posterolateral o porción supravaginal del cuello y se insertan en la aponeurosis del sacro. Aquí tenemos las relaciones del útero, en donde pues tenemos el ovario, las trompas. Permítanme un momento, por favor. Una disculpa. Bueno, y ahora vamos a ver sobre vamos a hablar, sobre los vasos sanguíneos. Entonces aquí, pues algo bien importante y de lo único que ustedes deben de acordarse, pues bueno, que el útero se va a irrigar por la arteria uterina y por la arteria ovárica. La uterina, esta, como ustedes ya me lo mencionaron, pues es rama de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esta ingresa por el ligamento ancho y en dirección medial hacia el lado del útero, la ilíaca interna, y posteriormente, pues ya se divide en arteria uterina e ingresa por el cuello uterino. La arteria, el cuello. La arteria uterina cruza sobre el uréter, casi 2 centímetros lateral respecto al cuello uterino. Entonces, aquí también, al momento de hacer una histerectomía, tenemos que tener mucho cuidado. Hay un dicho que dicen que cuando están haciendo una histerectomía o una cirugía de este tipo, pues hay que pegarnos lo más que se pueda al cuello uterino porque puede haber variantes anatómicas al momento de incidir hacia el ligamento y al momento también de incidir y disecar la arteria uterina. Si nosotros nos separamos del útero, podemos correr este riesgo de seccionar el uréter si es que no lo hacemos con este debido cuidado. La arteria ovárica, esta es una rama directa de la arteria aorta. Esta ingresa al ligamento ancho a través del ligamento infundíbulo pélvico en el ilio y se divide en varias que entran hacia la gónada. Bueno, las venas, pues estas son venas arqueadas, se van a unir para formar la vena uterina, estas desembocan en la ilíaca interna y la vena ilíaca primitiva. El plexo pampiniforme, este va a ser un plexo que va a recolectar la sangre de la porción superior del útero, del ovario y superior del ligamento ancho. La vena ovárica derecha drena hacia la cava y la ovárica izquierda drena a la vena renal izquierda. Ahora, aquí va una pregunta de examen. Si yo les estoy diciendo que la vena ovárica derecha drena hacia la cava, entonces puede venir en su examen alguna pregunta sobre estas variantes anatómicas. Entonces, la vena ovárica derecha y la izquierda son, la arteria renal. La arteria ovárica derecha va a venir entonces, ¿de dónde? ¿Será rama de qué arteria? A ver, Luis David. Ve bien la diapositiva. Si la vena ovárica derecha drena hacia la vena cava, ¿tú de quién te imaginas que la arteria ovárica derecha sea rama de qué arteria? ¿No? ¿Alguien más? Pues viene directamente de la aorta. De la aorta, exactamente. Entonces, la arteria ovárica derecha es rama de la aorta abdominal. Ajá. Y a ver, Alberto, entonces, la arteria ovárica izquierda, ¿de quién es rama? También viene de la aorta, doctor.
el abdomen. No, a ver, observa la diapositiva. De la arteria renal izquierda. De la arteria renal izquierda, ¿ok? Esto es bien importante que lo recuerden porque en todos lados se los van a preguntar. Entonces, la arteria ovárica izquierda es rama de la arteria renal izquierda y la arteria renal izquierda es rama de la... De la aorta. De la aorta, ¿ok? Y la ovárica derecha, ella no tiene este relevo. La ovárica derecha viene directamente de la aorta, ¿ok? Esto es bien importante que lo recuerden. Ok, entonces el riego sanguíneo de la pelvis, las ramas de la ilíaca interna se organizan en parte anterior y posterior hacia los órganos pélvicos y el periné, y la posterior va hacia las nalgas y el muslo. También pues comparten anastomosis con ramas de la aorta y de la femoral. Los linfáticos, el endometrio es drenado por los linfáticos de la basal, el miometrio se forma en el plexo debajo de él y el cuello uterino también terminan en ganglios ilíacos internos cerca de la bifurcación de las arterias primitivas. Del cuerpo uterino se distribuyen en dos grupos de ganglios y los ganglios ilíacos internos y paraórticos es en donde pues llegan finalmente toda esta linfa del órgano del útero. Ok, y entonces aquí cobra también mucha importancia porque todos los ganglios linfáticos antes de llegar a los ganglios ilíacos internos y paraórticos tienen un descanso en los ilíacos que se encuentran en las trompas uterinas. Entonces cobra importancia, posteriormente ustedes en ginecología lo van a ver, porque aquí puede haber... la respuesta a por qué las trompas uterinas son las que más enferman en la enfermedad pélvica inflamatoria o en las enfermedades de transmisión sexual. Y de aquí también viene otro problema que sería la infertilidad secundaria e infecciones de transmisión sexual. Ok, la inervación viene del sistema parasimpático. Del parasimpático, pues es el nervio pélvico que está constituido por fibras del segundo, tercero y cuarto nervio sacro. Este nervio pierde su identidad en el ganglio cervical de Frankenhauser. Acuérdense de este ganglio cervical de Frankenhauser porque en el trabajo de parto lo vamos a mencionar y ustedes me van a decir cuál es su función. O está de adorno nada más ahí, o qué es lo que hace en el trabajo de parto, que es muy, muy importante. Ok, en el sistema simpático, este va a ingresar a través del plexo ilíaco interno, también entra al plexo uterovaginal de Frankenhauser y la placa ganglionar a cada lado del cuello, arriba del fondo de saco, es en donde se encuentra y donde hace relevo este ganglio. Inervan el útero, la vejiga y la porción superior de la vagina. En las raíces nerviosas torácicas 11 y 12 hay fibras sensoriales del útero que transmiten estímulos dolorosos a las contracciones hacia el sistema nervioso central, el cuello y el conducto del parto. Los nervios pélvicos del segundo y tercer y cuarto nervio sacro son los más importantes durante el trabajo de parto. Ok, hasta aquí hablando de endometrio y útero, ¿tienen alguna pregunta? No, doctora. No, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar del ovario. Ya nada más nos queda hablar del ovario y de las trompas de falopio. Y bueno, vamos a hablar el ovario, pues ustedes saben que es una glándula endocrina y germinal femenina. Tiene una situación en la cavidad retrouterina, delante del recto y detrás del ligamento ancho y la trompa. Forma pues un ovoide, algo aplanado y largo. Su tamaño normal es de 3.5 por 2 por 1 centímetro de ancho y pues ustedes saben que hay un ovario derecho y un ovario izquierdo. Su peso va a variar también conforme avanza la edad de la mujer. En el nacimiento pues pesa de 50 a 60 centigramos, en la niña ya pesa 2 a 3 gramos, en la pubertad de 4 a 5 gramos y en la mujer adulta pesa de 6 a 8 gramos. Su peso específico es de 1.051 y bueno, el color es blanco nacarado rojizo y su consistencia es dura renitente. Sus relaciones en la parte superior están en relación con el ligamento ancho, en la parte inferior con la fosita ovárica de Krauss,
Esta está limitada por, en la parte anterior, el ligamento ancho, en la posterior por los vasos hipogástricos y el uréter, y también en la parte superior por los vasos ilíacos externos que los separan del psoas. En la parte inferior al nacimiento de la arteria umbilical y en ocasiones de la arteria uterina. Anteriormente está relacionado con el mesovario, posterior con las asas intestinales, externo a la trompa y a los ligamentos tubováricos e interno al útero y al ligamento útero-ovárico. Bueno, los medios de fijación del ovario pues están dados por el ligamento tubovárico, el mesovario y el ligamento suspensorio del ovario. ¿Cuál es el más importante del ovario? Pues este ligamento suspensorio. En una paciente que tengamos que hacer histerectomía, pues no se hace esta sección. Después, en otras clases posteriores, vamos a ver pues estas fases de los folículos en el ciclo ovárico, en donde ustedes ya también lo vieron en embriología, en primer año, cómo se van dividiendo estos estadios, en donde pues primero es un folículo primordial, posteriormente un folículo secundario, primario, después en desarrollo de Graf maduro, por todas estas características que va sufriendo el mismo folículo para posteriormente tener una ruptura folicular y expulsar el óvulo. Posteriormente, ya que viene la ovulación, pues vamos a tener el cuerpo lúteo temprano, el cuerpo lúteo maduro y posteriormente el cuerpo albicans. Cada uno de estos procesos de los folículos pues tiene una función importante, ya sea para la mujer que quiere tener un bebé o para la paciente que ha tenido una fecundación y que ya está en un embarazo temprano. Pero esto lo vamos a ver en pláticas posteriores. La irrigación, ya hablamos de ella, ¿verdad? En donde tenemos esta diferenciación sobre la irrigación del ovario izquierdo y del ovario derecho. Lo tienen ustedes, por favor, que tener muy, muy en claro, en donde simplemente el ovario derecho, la arteria ovárica derecha viene de la aorta abdominal y que la ovárica izquierda pues hace un relevo primero en la arteria renal, que esta arteria renal pues también viene de la aorta abdominal. Ok, esto es lo mismo. Aquí vamos a ver entonces las relaciones. Aquí vemos el uréter, acá está el cuello, esta es la arteria uterina, en donde yo les mencionaba pues que viene, ¿verdad?, hacia el cuello uterino y que de aquí del cuello uterino pues va a subir para irrigar todo el cuerpo del útero. Aquí algo importante es la relación, aparte de la vena, ¿verdad?, pues con el uréter, que el uréter viene este puentecito aquí que está por delante de la arteria uterina, pero que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque se encuentra a 2 centímetros lateral del cuello uterino. Ok, entonces las venas y los linfáticos, la vena uterovárica, la derecha va a drenar hacia la vena cava inferior, ya también lo hablamos, y la izquierda drena hacia la vena renal. Y los linfáticos vienen del plexo subovárico y ganglios preaórticos y yuxtaaórticos. Ok, las trompas de falopio, pues son estas que están agarrando aquí, ¿verdad?, en esta cirugía laparoscópica. Esta es la fimbria, perdón, esa no es, este es el ligamento. Esta es la trompa uterina y esta es la fimbria. Acá está el útero, perdón, el ovario y acá está el útero. Ok. Las trompas de falopio, pues este es el conducto que lleva los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Su situación se encuentra en el borde cefálico libre del ligamento ancho, tiene una forma tubular y de embudo. Hay dos, ¿verdad? Una izquierda y una derecha. Su color es rojo rosáceo, va en dirección transversal longitudinal y tiende a medir de 10 a 14 centímetros. Su diámetro es de 3 milímetros solamente y conforme se hace lateral, pues puede ser un poquito más ancha al llegar a la fimbria, aumentando su diámetro de 6 a 8 milímetros. Sus porciones son intramural, ítmicas. También hay una ampolla, el pabellón y el infundíbulo. Y pues ustedes saben que la relevancia o la importancia de la trompa uterina es que hay que recordar que en la ampolla sucede la fecundación. Su conformación interior, pues la cavidad tubaria aumenta de diámetro distalmente, ya lo hablamos, y no posee válvula alguna. Presencia de pliegues longitudinales, que estos se van a dividir en grandes, medianos y pequeños.
Su irrigación, esta viene de la arteria tubárica interna, que esta es rama de la uterina, también de la tubárica media y de la tubárica externa, que esta es rama de la ovárica. Entonces, ustedes ya conocen de dónde provienen estas arterias uterinas y la arteria ovárica, y entonces, como ya saben ustedes de dónde vienen, hacia dónde se irrigan, de quién son rama, y que después estas se van a dividir en arterias tubáricas, pues tenemos que tener mucho cuidado porque en una simple OTB, que es la operación de oclusión de la trompa uterina, para que ya pues no haya más embarazos posteriores, pues podemos, si no lo hacemos correctamente, podemos hacer un hemoperitoneo importante porque son ramas de la arteria aorta. Vamos a cerrar esta sesión, Grecia, y la volvemos a abrir porque ya nada más nos faltan algunas diapositivas para terminar este tema el día de hoy, que ya se va a terminar el tiempo. Listo, bueno, entonces, bueno, ya ven, ya era la última diapositiva la que nos quedaba por ver sobre los órganos internos del aparato reproductor femenino. Esta es una imagen en donde la saqué de internet, en donde ustedes ven la relación de todas las partes y de todos los órganos que se encuentran pues en la pelvis femenina. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre la anatomía pues que hemos visto el día de hoy? ¿No? ¿Seguros? Doctora, nada más, como no sé si sea importante como el ángulo que forma el útero. Ajá. No sé si, es que creo que había leído si está como más o menos como obtuso o recto, pero la verdad no. Ok, este ángulo es sobre la posición que hablamos del útero, que es anterodorsiflexión. Si este ángulo que se pierde, o sea, por ejemplo, hay pacientes que no tienen esta forma normal del útero, esta posición normal del útero. Si se pierde este ángulo, la verdad es que yo no he leído que haya alguna patología o algo que tengamos que tener importancia. La verdad es que hay pacientes que lo tienen en retroflexión, es decir, que no abrazan de esta manera a la vejiga, sino que está un poquito así y no pasa absolutamente nada, no tienen problemas para la fertilidad, que era lo que pudiera a nosotros preocuparnos. Entonces, no, si se pierde esta posición o si se pierde este ángulo, la verdad es que no hay importancia pues anatómica o que nos pueda surgir alguna patología. Ok, gracias. ¿Alguien más?
¿No? Ok. Bueno, entonces, para el próximo miércoles vamos a ver la clase de la anatomía de los órganos externos, en donde vamos a hablar sobre la vulva, vamos a hablar sobre los labios mayores, menores, el clítoris, su irrigación y un poquito sobre el perine. Me van a ustedes hacer la primera evidencia, en donde me van a hablar sobre cuál es la importancia clínica del cuerpo perineal, del periné. Esto va relacionado con, o sea, podríamos hablar de 1001 patología de los órganos externos femeninos. Por ejemplo, podríamos hablar pues del BPH, ¿verdad? Porque el BPH no solamente puede darnos patologías en el cuello uterino, sino que también nos puede dar patologías en las paredes vaginales, en la vulva, crearnos lo que es el líquen. O sea, podemos hablar de todo eso, pero eso es patología ginecológica. A nosotros lo que nos importa es ver la patología obstétrica. Al hablarme ustedes de la importancia clínica del cuerpo perineal, pues no es otra cosa de que ustedes me hablen de la episiotomía. La episiotomía es el corte que se hace en la musculatura perineal al momento de que hay pues el nacimiento del producto, ¿ok? Entonces me van a hacer un resumen sobre el cuerpo perineal, pueden poner órganos externos femeninos, cuáles son, y sobre la importancia clínica del periné, ¿ok? Y ahí me van a hablar de la episiotomía y cuáles son los músculos que se seccionan al momento de hacer la episiotomía. Es lo único que van a hacer, o sea, no se llevan más de una cuartilla, lo pueden hacer en computadora, obviamente, por favor, no lo pasen porque no va a servir de nada la evidencia si ustedes lo pasan. Es decir, si por ejemplo Luisa lo hace y Grecia le dice, pásamelo porque no lo hice, o sea, me voy a dar cuenta, ¿de acuerdo? Lo pueden hacer a compu, me lo mandan a mi correo. Mi correo lo tiene Grecia, ¿se los pasas? Y para que, o sea, tienen todo el día de hoy, todo el día de mañana y mañana en la noche para que a más tardar el miércoles, pues ya me la hayan enviado todo y todos y poder platicar sobre esto en la clase, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la primera evidencia. Ok, doctor. Ustedes pueden poner imágenes, pueden poner que una portadita, o sea, pero hagan bien su trabajo, ¿de acuerdo? O sea, pongan su nombre, su sección, la fecha y pues nada más, me lo envían y ya yo tener la relación antes de la clase y poder platicar sobre ello. Sí, estoy, doctora, gracias. Sí, de acuerdo, doctora, gracias. Ok, bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el miércoles. Ok, gracias, gracias. doctora. Buen día, hasta el miércoles. Buen día. Gracias, doctora. Buen día. Buen día, bye.